Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un enorme privilegio y una bendición muy grande poder estar juntamente con ustedes en esta noche de culto en línea. Vamos a compartir, tenemos la bendición y el privilegio de poder compartir la palabra en esta oportunidad bajo la delegación de nuestro pastor. Y antes de poder comenzar, yo quisiera hacer lectura de los anuncios de los días que todavía faltan en esta semana en la que estamos transcurriendo. Quisiera decirles en primer lugar que el día miércoles 23, el día de mañana, no hay ninguna actividad. El jueves 24 está la reunión de sabiduría empresarial a las 6:30 de la tarde y también hay ensayo de Adulam y de Olivos Verdes. El viernes 25 tenemos culto general. Ese día tendremos la visita de un invitado especial. Ese día tendremos el inicio de nuestro Congreso de Liderazgo. Estará acompañándonos el hermano Sam Shand y queremos invitarlos a todos para que puedan estar juntamente con nosotros. Todos, como nos ha enseñado nuestro pastor, todos tenemos liderazgo, todos tenemos un líder dentro de nosotros, pero es importante poderlo formar y poderlo echar a andar también para que ese liderazgo pueda fluir. Ese mismo día, viernes 25, también hay ensayo de Adulam Kids. El sábado 26 hay una reunión con los pastores, con el hermano Sam Chan a las 9 de la mañana y hay un culto general también ese mismo día. Esto es importante porque normalmente los días sábados no tenemos reunión de culto, pero ese día habrá una reunión, será un culto general a las 2 de la tarde también con el hermano Sam Chan. Los equipos que estarán sirviendo en ese momento será el equipo C y el equipo I. El día domingo 27 tenemos nuestro ayuno congregacional, solamente una reunión que comenzará a las 9 de la mañana. Quisiera tal vez regresar un poquitito al día sábado. Como ese día a las 2 de la tarde tenemos culto general, no hay ninguna otra actividad. Todo el pueblo estará enfocado ahí en ese culto de las 2 de la tarde. Muy bien, damos las gracias al Señor, ¿verdad? Y damos gloria también al Señor. Vamos a compartir con la ayuda de Él un tema de enseñanza que tiene por nombre las cabezas del impío. Y yo quisiera que juntos pudiéramos ir a la Escritura y leer en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 13. Voy a leerles la versión amplificada. Es una versión que está escrita en inglés, pero al traducirla al español dice así: saliste y viniste para salvar a tu pueblo, para liberar y dar victoria a tu ungido pueblo Israel. Heriste la cabeza de la casa de los impíos. Mire, quiero que nos centremos ahí en esa frase. Heriste la cabeza de la casa de los impíos, dejando al descubierto los cimientos hasta la cerviz. Selah. Y termina diciendo ahí lo que significa esa palabra Selah. Haz una pausa y piensa en eso con calma. Hagamos una palabra de oración, pongamos en las manos de nuestro Señor todo lo que vamos a estar desarrollando en esta noche. Y yo le voy a rogar que allá desde sus casitas me pueda acompañar para que juntos, usted sabe que en la oración hay poder y en la unidad también está la fuerza de nosotros que somos la iglesia. En el nombre de Cristo, Padre, aquí estamos en esta noche reunidos delante de tu presencia con un deseo muy grande de poder compartir tu palabra, de poder escuchar tu palabra, ser expuestos a tu palabra. Sabemos que por medio de ella tú nos traes grandes bendiciones, tú nos formas, nos liberas, nos guías, nos das, Señor, sabiduría, nos das muchas bendiciones por medio de ella y sabemos también, lo declaramos desde este momento, que este día también será acompañada tu palabra de todas esas bendiciones. Señor, queremos también aprovechar, antes de iniciar, para poner en tus manos las peticiones de tu pueblo. Tú sabes que tu pueblo, Señor, está en este mundo, estamos en este lugar y aquí hay diferentes pruebas, diferentes adversidades, situaciones. Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu favor, que tu mano siempre se mueva. Te rogamos por cada uno de los que están en necesidad, te rogamos por los que están en enfermedad, te rogamos, Señor, por todos aquellos que están padeciendo algún tipo de complicación o de situación. Sabemos que tú, Señor, puedes darnos la respuesta. En un de repente lo puedes hacer y confiamos en ello. Yo quisiera también, Señor, poder presentar delante de ti las ofrendas de tu pueblo.
Muchos se congregan juntamente con nosotros a la distancia, desde otros lugares del mundo, desde otros países, desde otras ciudades. Y ellos, Señor, con un corazón muy alegre y muy agradecido, siempre están presentando sus ofrendas delante de ti. Te pedimos, Señor, por esas ofrendas, te pedimos por cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, porque la provisión siempre esté y que nunca haga falta nada de lo necesario en las casas de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos, Señor, y lo presentamos de ti, declarando desde este momento una noche de victoria, una noche en la que te vas a manifestar, Señor, por medio de tu palabra, en el aprendizaje de cada uno de nosotros y en la formación y en el cambio de vida también. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues vean, mis hermanos, que cuando leíamos este pasaje de Habacuc, yo quise resaltarles ahí esa frase donde dice que el Señor hirió la cabeza de la casa de los impíos. Cuando ese pasaje habla de impíos, se refiere a aquellos que son malos. No se refiere, hay otros pasajes de la Biblia donde también usa esa misma palabra en español, pero la usa para referirse a aquellas personas que estando con Dios por alguna situación le dan la espalda a Dios y se apartan de Dios. En ese verso no se refiere a ese tipo de personas, se refiere al malo, al que no tiene ley, al que no reconoce la palabra de Dios, al que no reconoce la ley del Señor. Es más, hay algunas versiones que en lugar de decir heriste la cabeza de la casa de los impíos, dice que hirió la cabeza de los que no tienen ley. Entonces, de alguna manera podemos ver que se está refiriendo a nuestro enemigo, al reino de las tinieblas. Se está refiriendo a Satanás, ¿verdad? Así quisiera yo que pudiéramos enfocarlo. Y dice después que deja, al herir la cabeza del impío, de la casa del impío, deja al descubierto los cimientos hasta la cerviz. Eso es bien importante porque seguramente usted puede notar de que el versículo está hablando de confrontación, está hablando de batalla espiritual. Y en medio de esa batalla dice que al herir la cabeza del impío deja al descubierto los cimientos hasta la cerviz. Eso es importante, hermanos, porque en la cerviz está la voluntad. Ahí está el deseo de poder obedecer o desobedecer al Señor. Entonces, cuando el pasaje dice que el Señor hiere la cabeza del enemigo hasta el punto de dejar los cimientos descubiertos en la cerviz, se está refiriendo a que va a llegar a lo más profundo de la contaminación. El Señor va, por medio de esa herida, va a llegar a la raíz misma, a los cimientos mismos de aquello que el enemigo había comenzado a edificar para mal en la vida del pueblo del Señor. Esto es algo, esa confrontación, ese herir la cabeza del impío por parte del Señor, es algo que desde el principio Él dejó establecido. Seguramente usted recordará aquel pasaje que aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, donde dice ahí, mire que es el primer libro de la Biblia, desde el principio ahí quedó. Dice el pasaje, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Aquí el Señor le está hablando a la serpiente. Sigue diciendo después, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces vea que desde el principio el Señor dijo, por causa de aquel engaño de la serpiente con Eva, por el hecho de que Eva probó del fruto, después también probó Adán, viene el Señor y dicta esa sentencia para la serpiente y dice, va a haber enemistad, va a haber enemistad. Es importante que de este verso veamos también y recordemos que cuando habla de la simiente de la mujer, hay un pasaje en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 16, que dice claramente que esa simiente es Cristo. Entonces el pasaje está hablando de que hay enemistad entre la mujer, que es figura de la iglesia, entre Cristo, que es la simiente, y también entre la serpiente y la simiente de la serpiente. Entonces hay una situación ahí de confrontación, hay enemistad. Cuando ese pasaje menciona la palabra enemistad, dice que significa hostilidad,
Hay una relación de hostilidad ahí. Dice que esa palabra también significa odio persistente, entre enemigos a muerte. Es bueno que lo veamos, porque está hablando del reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Entonces ahí nos permite ver claramente, hermanos, cómo debe de ser nuestra relación con el pecado, cómo debe de ser nuestra forma de ver al pecado. Dice ahí que hay una aversión, como un rechazo muy profundo y persistente. Quiere decir que en el tiempo debe de persistir entre dos enemigos que son enemigos a muerte. Y también significa que la enemistad es aquello que conduce a que hayan actos de violencia en contra de otro. Fíjese que viendo un poquitito esta última acepción de lo que significa la palabra enemistad, hay un versículo en Números 35:21 que dice que cuando por enemistad, por haber enemistad, uno va y mata a otro con su mano, nos permite ver una verdad que tenemos que conocer acerca del mundo espiritual. Porque en ese verso, cuando dice que uno da muerte a otro por medio de su mano, la palabra mano quiere decir ahí mano abierta como en señal de poder. Quiere decir mano abierta como pidiendo medios, pidiendo recursos, pidiendo apoyo. Y quiere decir una mano abierta como pidiendo dirección. Eso es importante, hermanos, porque usted sabe que nosotros cada vez que oramos, cada vez que cantamos, cada vez que adoramos al Señor, hay una señal que hacemos al mundo espiritual y es el hecho de que levantamos nuestras manos, alzamos nuestras manos. Veamos qué más significa el hecho de levantar nuestras manos. Cuando hay una confrontación como la que estamos hablando en este momento, donde el Señor dice voy a salir, voy a pelear, voy a herir la cabeza del enemigo, dice que hay en medio de eso enemistad. Y al haber enemistad, cuando hay enemistad, la confrontación espiritual se da en parte con señales que hacemos con nuestras manos. Por eso es importante que no nos acostumbremos a no participar de esa manera en las oraciones, de no participar en esas maneras a la hora de cantarle al Señor, de adorarle, sino que en todo momento tengamos nuestras manos alzadas en señal de poder, en señal de que le estamos diciendo al Señor: Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu apoyo, envía tus recursos, envía, Señor, tu respaldo en el nombre de Jesús. Bueno, volviendo un poquitito, ahorita solo estoy poniendo el cimiento, estamos en la introducción. Volviendo un poquitito al versículo que leíamos al inicio, decía ahí en Habacuc: saliste y viniste y heriste la cabeza de la casa de los impíos. La palabra heriste significa separar súbitamente, significa triturar, despedazar, hacer pedazos, hundir violentamente, hundirla. Significa destruir, atravesar y también quebrantar. ¿Por qué le pongo eso ahí, hermanos? Porque yo quisiera que usted, a partir de este momento, vaya poniendo en su mente y en su corazoncito qué es lo que el Señor viene a hacer. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en medio de su pueblo? ¿Qué es lo que el Señor ha prometido? Y lo prometió desde el principio, desde el Génesis, desde que la serpiente entró ahí en esa incursión en el huerto. Desde ese momento el Señor dice: yo voy a venir, voy a salir, voy a pelear por mi pueblo, voy a herir la cabeza del enemigo, voy a herir la cabeza de aquel que constantemente está oprimiendo a mi pueblo. Y cuando dice que lo va a herir, se refiere a todo esto. Nosotros en unos momentos, en unos minutos, vamos a comenzar a ver, con la ayuda del Señor, varias cabezas que en la Escritura se ve que el Señor hiere o daña de alguna manera, cabezas que son del enemigo. Y todas esas acepciones nos van a servir para que usted pueda ver cómo el Señor las va a confrontar. En Habacuc 3:14, el primer versículo que leímos era el versículo 13. Ahorita le voy a leer el 14, porque aquí también hay algo importante. Dice: traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Esto yo se lo quise poner
porque aquí nos muestra la palabra cómo va a actuar Dios para herir a esas cabezas del impío. Aquí dice, con los mismos dardos que se levantaron para dispersar a mi pueblo, con los mismos dardos, con sus propios dardos, con los que se levantaron para herir y para oprimir a mi pueblo, con esos mismos dardos, dice el Señor, los voy a vencer. Los voy a vencer y los voy a dispersar a ustedes, dice nuestro Dios. Entonces, hermanos, vean el Dios que tenemos, el Padre que tenemos. Es un Dios de guerra, es un Dios que ha salido y que ha venido para librarnos, para protegernos, para venir y pelear como peleó en el día de la batalla por nosotros. Tenemos la batalla, hermano, ganada en el nombre de Jesús. Muy bien, una vez habiendo puesto ese cimiento, quiero comenzar a compartirle a usted y a estudiar juntos cuáles son esas cabezas del impío que yo pude encontrar en la Escritura. Seguramente pueden haber más, seguramente puede encontrar más, pero yo, siguiendo el modelo de nuestro pastor, quise estudiar siete, y de ellas quisiera hablarles. La primera está en el libro de los Salmos, en el capítulo 68, verso 21, donde dice en la versión Palabra de Dios. Esa versión dice, ciertamente Dios aplastará las cabezas de sus enemigos y destruirá hasta el cabello de las cabezas de aquellos que continúan siendo culpables. Mire qué tremendo. De aquellos que continúan siendo culpables. Aquí aparece una de las cabezas del impío. Aquí aparece una de las cabezas que el enemigo pone. Esas cabezas son como lugares de comando, de mando, como lugares de estrategia. Son como puntos de planificación, de estrategias, de árdides, quizás muy específicas, para atacar de esa manera al pueblo de Dios. Entonces aquí está la primera. Y dice, voy a aplastar la cabeza de los enemigos, dice el Señor, y voy a destruir hasta el cabello de las cabezas de aquellos que continúan siendo culpables. ¿A qué se refiere eso? Mire, si usted ya recibió a Cristo, le hago una pregunta, ¿usted es culpable? Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, si usted ya recibió al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿usted continúa siendo culpable? Le hago otra pregunta, ¿todavía le alcanza el pecado? Seguramente que sí, pero por el hecho de haber reconocido ya la muerte de nuestro Señor Jesucristo y haberlo recibido como Señor y Salvador, ¿seguimos siendo culpables? Ciertamente que no, porque las culpas que nos tocaban a nosotros las llevó Él al ser crucificado allá en la cruz. Él pagó el precio de nuestra culpa. Por lo tanto, ya nosotros no somos culpables. La misma palabra del Señor dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Y también dice otro pasaje que el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Y el que no lo tiene ya está condenado. Quiere decir que el que no lo tiene continúa siendo culpable. Esta primera cabeza va en contra de aquellas personas que todavía continúan siendo culpables, es decir, todavía no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Esa cabeza va en contra de ellos. Por eso es que de repente usted, no sé si a usted le habrá pasado o si todavía le está pasando, porque seguramente alguna persona que todavía no ha reconocido al Señor me estará escuchando, nos estará viendo, y tal vez le ha pasado o ha experimentado que cuando el pastor o algún predicador hace un llamado para recibir a Cristo, como que se levanta oposición. Está ahí la persona en la silla y dice, quiero pasar, pero al mismo tiempo no. Hay una oposición para que aquella persona no se levante y que no salga de su silla a recibir al Señor, Por lo tanto, esa oposición va dirigida a que no reciba la salvación, a que permanezca siendo culpable. Entonces vea desde dónde comienza, desde el momento en que todavía no hemos recibido a Cristo, el enemigo se comienza a levantar y establece una cabeza ahí, pero viene el Señor y dice, yo la voy a destruir. Cuando habla de cabello ahí, cuando dice ahí, voy a destruir hasta el cabello, esa palabra cabello quiere decir cabello desarreglado.
Voy a tratar de darle con la ayuda del Señor una aplicación a ese pasaje de que hasta el cabello va a destruir el Señor de esas cabezas. La palabra cabello significa cabello desarreglado, significa cabello mecido, como desordenado. Significa cabeza hirsuta. Esa palabra hirsuto es lo mismo, estar despeinado, estar desordenado el pelo. Y también significa, hay una acepción que dice que es vestido de pelo. Entonces, mire, hay algunas historias de la Biblia que nos ayudan a poder entender o a fortalecer quizás esa primera cabeza que se levanta en contra del propósito de Dios para evitar que las personas reciban a Cristo, para evitar que ellos alcancen el perdón y que permanezcan siendo culpables. En la Biblia habla, por ejemplo, allá en Jueces 16, 19, habla de Sansón. Sansón era un nazareo. Sansón era un varón que el Señor había apartado para ser consagrado a él. Y una de las señales que caracterizaban a un nazareo es que se dejaba crecer el cabello. Se dejaba crecer el cabello, es decir, que era un cabello que se podía prestar con más facilidad a estar así, ¿verdad? Desarreglado, mecido, hirsuto. ¿Por qué? Porque se dejaban crecer el cabello. Pero en el caso de Sansón, en ese versículo que le puse ahí en la fotito, Jueces 16, 19, dice que él tenía trenzas. Tenía su cabello largo por ser nazareo, pero lo tenía, por decirlo de alguna manera, lo tenía arreglado. Estaba bien peinado, tenía trenzas, estaba ordenado su cabello. Y cuando vemos al personaje, quizás usted pensará, no, pero Sansón caía, pecaba, tenía problemas con la carne y tiene mucha razón. Pero aquí estamos hablando de salvación. Estamos hablando de que aquella cabeza del enemigo se levanta en contra de las personas para que permanezcan en la culpabilidad, para que no reciban al Señor. Y este varón fue apartado por el Señor, este varón fue consagrado. Cuando habla del voto del nazareato, allá en Números capítulo 6, dice que un nazareo es santo. Dice que un nazareo es santo. ¿Qué nos da a nosotros la santidad posicional? ¿Qué nos la da? El recibir a Cristo como Señor y Salvador. Eso ya lo tenía él. A él lo que le tocaba después era cuidar su santidad progresiva y fue lo que él descuidó. Pero su posición inicial en Dios ya la tenía, porque era alguien apartado y eso se manifestaba también en su cabello porque no lo tenía desarreglado, sino que lo tenía en orden, con guedejas, con trenzas. 7 trenzas dice que tenía. Ahora vea otro ejemplo, rápidamente. En 2 de Samuel 18, 19 habla de aquel varón Absalón, que era hijo de David. En ese pasaje menciona cómo murió él. Dice que él, yo no voy a entrar tanto en detalle porque quisiera poder lograr cubrir todo, pero él dice que su cabello se enredó en una encina y quedó colgado ahí. Y que a la hora de que lo mataron, él quedó colgado con su cabello enredado. Estaba desordenado, desarreglado en aquella encina donde él quedó trabado, donde él quedó enredado. Y es bien interesante porque esta primera cabeza del enemigo se levanta en contra de la salvación. Se levanta para que las personas continúen siendo culpables y que permanezcan en la perdición, en la culpa. Este varón dice que murió entre el cielo y la tierra, colgado. Y la Biblia menciona que cuando alguien muere de esa forma es maldito, es maldito. Las maldiciones de los que ya recibimos a Cristo fueron clavadas en la cruz. Pero alguien que todavía no ha recibido a Cristo como Señor, todavía las maldiciones están sobre él. Quiere decir que es una persona que tiene la influencia de aquella cabeza que el Señor dijo, la voy a aplastar, pero es una cabeza que provoca que el cabello esté desordenado, no hay salvación todavía. Mira, le doy un ejemplo más rápidamente. En el libro de Génesis, en el capítulo 25, habla de otro hombre, de Esaú. Dice que él cuando nació, nació cubierto de vello su cuerpo, era muy velludo, dice.
Y vea que una de las acepciones de la palabra cabello del versículo que usábamos es vestido de pelo, exactamente así como nació Esaú. Y en el caso de Esaú se mira la misma situación de que permanece en la culpabilidad, de que no se convierte, ¿verdad? De que no se convierte a Cristo. ¿Por qué? Porque cede la primogenitura, rechaza la primogenitura. La palabra del Señor dice de que nosotros nos hemos acercado a la iglesia de los primogénitos. La iglesia está conformada por primogénitos, pero este varón rechazó la primogenitura. Desde el ángulo que lo estamos viendo, yo le diría entonces, no recibió la salvación, permaneció con una situación de cabello en el que estaba vestido de pelo, estaba vestido cubierto, estaba hirsuto todo su cuerpo y su cabeza pues obviamente también. Hermanos, leíamos un pasaje al principio, en la introducción, donde decía que el Señor con los mismos dardos que el enemigo, que cada cabeza ataca al pueblo de Dios, con esos mismos dardos el Señor los iba a vencer. Mire que esta cabeza se levanta para que las personas no reciban a Cristo, que no sean salvas. Entonces, ¿cómo la destruye? La destruye por medio del nazareato, el ser nazareo, no nazareno. El nazareno es aquel que es oriundo o que nació allá en Nazaret, pero aquí estamos hablando del nazareo. Un nazareo es alguien que fue apartado para Dios. En Números 6:5 dice que el nazareo es santo. ¿Qué es lo que nos da a nosotros la posición de santidad? Reconocer a Cristo. Reconocer a Cristo. Entonces, ¿cómo ven? Se voy a poner por acá, con la ayuda del Señor. ¿Cómo vence el Señor a esa primera cabeza? La primera cabeza, vamos a poner por acá, en nombre de Jesús, la primera cabeza es la cabeza hirsuta. Casi no pinta muy bien, pero vamos a ver ahí. Hirsuta. Esa es la primera cabeza que ya estudiamos. Y dice el Señor que esa cabeza la va a destruir. ¿Cómo la destruye? Recibiendo a Cristo. Teniendo el cabello, ¿sabe cómo? Con trenzas. Con trenzas. Eso es recibir a Cristo. Recibir a Jesucristo como Señor, recibir al Señor como Señor y Salvador. Reconocerlo en nuestra vida como Señor. Así que si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo, sepa de que está bajo la influencia de esa cabeza del impío, que es la cabeza hirsuta, despeinada, desarreglada. No hay orden todavía. Entonces le voy a ir poniendo ahí el chart, ¿verdad? La primera cabeza es la cabeza que conduce a la perdición, a la culpabilidad, que la gente no sea salva, que no reciba el perdón por medio del arrepentimiento. Déjeme pasar a la segunda. La segunda está en el libro de los Salmos, en el capítulo 74, en el versículo 13. Y dice ahí: tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Aquí aparece una segunda cabeza. La primera era la cabeza que estaba despeinada, ¿verdad? Desarreglada. Esta es la cabeza de los monstruos, dice acá. Y dice que el Señor dividió el mar y que con las aguas de ese mar quebró la cabeza de los monstruos. Seguramente usted ya está situado, a pesar de que el pasaje está en los Salmos, seguramente usted ya está situado en el contexto de la historia, ¿verdad? Fue aquel momento en el que el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Y que el Señor, después de que Israel cruza, cierra las aguas y el ejército de Faraón queda vencido ahí, ¿verdad? Es destruido por el cierre del Mar Rojo. Y eso es lo que dice acá: dividiste el mar y con el poder tuyo quebraste las cabezas por medio de las aguas, las cabezas de los monstruos. Entonces, si ese es el contexto, podemos darnos cuenta de que esas cabezas de los monstruos son los egipcios. Pero hay un versículo que lo deja claro. Note algo antes de leer ese versículo, que no se lo olvide: cabezas de los monstruos. En Ezequiel 29:3, en la versión de las Américas, dice: habla y di, así dice el Señor, Dios, he aquí estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo. Lo mismo que decía aquel otro pasaje, la cabeza de los monstruos. Aquí está hablando del Faraón, el rey de Egipto, y le dice el gran monstruo, como diciendo la cabeza
de la cabeza de monstruo, que a la vez es el rey de todos los demás monstruos que venían persiguiendo ahí al pueblo de Israel. Continúa diciendo después: el gran monstruo que yace en medio de sus ríos, que ha dicho: mío es el Nilo, yo mismo me lo hice. Entonces acá en esta segunda cabeza es la cabeza del monstruo, es la cabeza de los monstruos. Está hablando de ese mover, esa estrategia, ese ataque que el enemigo levanta cuando una persona ya se convirtió a Cristo, pero todavía no se ha bautizado en agua. Ya se convirtió, pero no se ha bautizado en agua. Cuando los egipcios se dieron cuenta o cayeron en razón de que habían dejado ir al pueblo de Israel, ellos mismos dicen: ¿cómo pudimos hacer esto? ¿Cómo los dejamos ir? Al dejarlos ir, dejaron de servirnos a nosotros y comienzan a perseguirlos. Comienzan a perseguirlos, hermanos, y seguramente con la idea, a la distancia, cuando ya los logran visualizar, seguramente ellos han de haber dicho: están contra el mar, los vamos a alcanzar y los vamos a destruir porque no van a poder cruzar. Se lo digo de esa manera porque el ángulo que quisiera que pudiéramos ver es que hay un levantamiento de una cabeza del enemigo en contra del bautismo en agua. En contra, se opone a que las personas vayan y lleguen al bautismo en agua. Por eso es que usted mira que en este mismo pasaje, cuando le dicen a Faraón: tú eres el gran monstruo, también le dicen: tú habitas en medio de los ríos, en las aguas. Tú has dicho: mío es el Nilo, un río, agua. Y le dicen también después, al final: tú mismo dices que lo hiciste. Tú dices que hiciste el río Nilo. Entonces, el mover de la cabeza de monstruos es en las aguas. Es en las aguas. Es para evitar que el pueblo de Dios llegue a las aguas. El enemigo sabe lo que Dios hace en medio de las aguas. El enemigo sabe que ahí el Señor quebranta a su ejército, a su cabeza, cuando el pueblo de Dios llega a las aguas del bautismo. Entonces, en este segundo punto, lo que yo quisiera dejarle es que ¿qué es Egipto, hermanos? Es el mover del mundo, es el sistema del mundo. Entonces, ¿qué es lo que usa la cabeza de monstruo para evitar que las personas crucen las aguas? ¿Qué es lo que usa? El sistema del mundo, la corriente del mundo, la corriente del Nilo, del río Nilo, la corriente del río de Egipto, del río del mundo. Ha escuchado usted seguramente a alguien que dirá, tal vez a usted también le pasó o le está pasando, que dice: yo no me quiero bautizar, y tal vez le pregunta a alguien: ¿por qué no te quieres bautizar? Y la respuesta es que yo todavía tengo pecado y yo no me quiero bautizar porque yo sé que tengo pecado y quiero vencer primero, oiga eso, quiero vencer primero al pecado para después ir y bautizarme. ¿Sabe qué? Esa persona está cayendo bajo la influencia de la cabeza de monstruo, bajo la influencia de la corriente del río. Hermanos, los que ya están bautizados lo van a saber. En el bautismo en agua es donde nos lavan. En el bautismo en agua es donde nos cambian. Es ahí donde el Señor nos libera de muchas cosas. El cuerpo de pecado ahí es destruido. El cuerpo de pecado es reducido ahí a la impotencia. Entonces, el mover de esta cabeza del monstruo es para evitar que los hermanos vayan a las aguas del bautismo. ¿Cómo la quiebra el Señor a esa cabeza? Porque dice que que el Señor salió y que quebró esa cabeza de los monstruos, pero dice que lo que usó fue las aguas. Usó las aguas. ¿Qué intentó usar el faraón, el monstruo, la cabeza de monstruo, para evitar que las personas lograran cruzar el mar? ¿Qué es lo que usó? Las aguas, las corrientes del río Nilo. Él decía: yo habito ahí moro yo, ahí habito yo, ahí me muevo yo. Es más, yo creé el río, yo creé ese sistema del mundo y lo creé para que el pueblo de Dios no cruzara las aguas del bautismo. Entonces le voy a anotar por allá. La segunda cabeza es la cabeza de monstruo. Le voy a poner aquí monstruo. Es la cabeza de monstruos. Y esta cabeza, el Señor la quiebra, la vence en las aguas del bautismo. Esa cabeza
Esa cabeza lo que utiliza es la corriente, los deseos del mundo, lo que ofrece el mundo. Déjenme ponerle por aquí una S que me faltó. Los deseos del mundo, y los usa para evitar que la gente avance en Dios. Pero viene Dios y dice: usas las aguas en contra de mi pueblo, con las mismas aguas te voy a vencer a ti, con las mismas aguas voy a quebrar tu cabeza, le dice el Señor. Entonces, con lo que lo vence es con el bautismo. Si alguien todavía no se ha bautizado, bautismo en agua voy a poner, en agua. Si alguien todavía no se ha bautizado en agua, corra. Si tiene pensamientos de que yo no puedo, de que yo no voy a poder cambiar, hermano, no piense en eso. ¿Sabe qué? ¿En qué tiene que pensar? Que quien hace la obra en las aguas es el Señor. La segunda cabeza es la cabeza de monstruos, es la corriente del mundo. Déjeme pasar a la tercera. En 1 Samuel 5, 4 dice: pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Aquí aparece una tercera cabeza del impío, otra cabeza que se levanta en contra de Dios. Esta es la cabeza de Dagón. Aquí está hablando de los filisteos. Otro mover espiritual contrario al pueblo de Dios, los filisteos. Y ese dios Dagón, Dagón era un dios de los filisteos, el principal dios de los filisteos, tenía una particularidad, y era de que tenía como una doble naturaleza. Tenía como parte de su ser como de hombre, pero la otra parte como de pez, como que tenía 2 naturalezas. Ese Dios. Entonces, ¿cuál es el mover? ¿Cuál es el mover de la cabeza de Dagón? La cabeza de Dagón lo que trata de hacer en medio del pueblo es que sigamos manteniendo, a pesar de que ya recibimos a Cristo, a pesar de que ya fuimos bautizados en agua, que sigamos teniendo una doble vida, que permanezcamos teniendo como una doble naturaleza. El Señor dice que tenemos naturaleza divina porque dice que somos linaje suyo, somos linaje del Señor, somos parte de la familia del Señor, tenemos naturaleza divina. Pero viene el enemigo por medio de esta cabeza de Dagón, por medio de esta cabeza del impío, y dice: los voy a influenciar para que sigan teniendo como que una doble naturaleza, como que haya algo que todavía me pertenece a mí en ellos, dice el enemigo. Esto es tremendo, hermanos, porque cuando vemos a Pablo, él dice: nosotros que ya hemos muerto al pecado. Si ya hemos muerto al pecado, ya morimos al pecado. ¿A dónde? En el bautismo en agua. Si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a permanecer todavía en él? No podemos. ¿Sabe lo que dice Pedro por otro lado? Hermanos, no se conformen a los deseos o a la carne en la cual vivían antes de salir de la ignorancia. Mientras estaban en la ignorancia, aquellos deseos carnales, no se conformen a ellos, dice el apóstol Pedro. Y el mismo apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:2, aclara cuáles son esos deseos que teníamos antes de salir de la ignorancia. Dice ahí: para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, ya no para pasiones humanas, no, ya nos convertimos, ya fuimos lavados, ya morimos al pecado. Entonces ya no vamos a vivir el tiempo que nos queda en la carne para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? No podemos tener doble naturaleza. No podemos, el viejo ya quedó atrás, el viejo hombre ya quedó atrás. Tiene que haber una nueva criatura, una nueva vida. Y sigue diciendo después, en el verso 3, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Ya no, eso ya quedó allá atrás. Lo que hicieron allá, eso fue suficiente. No lo sigan haciendo. Habiendo andado en sensualidades, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Ahí lo que nos está enseñando la palabra es de que no podemos seguir viviendo de la misma manera que vivíamos antes
de llegar al Señor de la misma manera que vivíamos antes de ser bautizados en agua. Tenemos que cambiar, tiene que haber una naturaleza diferente. Miren, hermano, aquí le puse yo como una fotito del rey Saúl. Usted sabe que el rey Saúl era rey de Israel, rey de Israel. Dios lo puso ahí, Dios lo ungió como rey. Tenía autoridad, tenía gobierno. Ciertamente era un siervo de Dios, era el rey del pueblo de Dios. Pero ¿sabe lo que dice Primera de Crónicas 10:10? Estamos hablando de la cabeza de Dagón ahorita. Ese pasaje dice que cuando mataron a Saúl, cortaron su cabeza. Presta atención. La llevaron al templo de Dagón, y la clavaron ahí. ¡Bau! En el templo de Dagón. ¿Qué le quiero decir con eso, hermanos? Él era un siervo de Dios, era del pueblo de Dios, tenía su autoridad, tenía el reino, tenía, hermano, el gobierno, pero tenía doble vida. Porque a pesar de que tenía todo ese llamado de parte de Dios, también era desobediente. Venía el Señor y le decía, ¿sabes qué? Ve a la batalla contra tal enemigo, contra Amalek, vénselo, destrúyelo todo. Y él desobedecía. Se levantaba en contra de otros siervos, en contra de David. Usted sabe que él tenía algo en contra de David. Entonces había como que algo oculto, como que había una naturaleza que no había terminado de vencerse en él y no la logra vencer. Al final terminan llevando su cabeza al templo de Dagón. En vez de vencer él la cabeza de Dagón, la cabeza de él terminó en el lugar, en la casa de Dagón. Es tremendo, es terrible, es terrible. Ahora, ¿cómo vence Dios a la cabeza de Dagón? ¿Sabe qué? Antes de decirle esto, déjeme retroceder un poquitito. Le voy a retroceder acá. O se lo voy a decir aquí mismo mejor. Se lo voy a decir ahí mismo. ¿Cómo vence, cómo corta el Señor la cabeza de Dagón? Mire, el versículo que utilizamos, se lo voy a poner para que usted lo vea. Perdóneme. El versículo que utilizamos para poder leer acerca de la cabeza de Dagón es el que usted mira ahorita ahí en pantalla. Ahí dice que Dagón cayó rostro en tierra delante del arca del Señor. Y dice también que la cabeza de Dagón estaba cortada sobre el umbral. Se lo puse de vuelta porque quería que lo leyéramos juntos. Ahora sí déjeme ir ahí a ese puntito donde vamos a poder ver cómo el Señor vence a esta cabeza, cómo la corta. Dice en el contexto de ese pasaje que el arca fue capturada por los enemigos, por los filisteos. La llevaron al templo de Dagón y la pusieron al lado, junto, es la palabra que usa, junto a Dagón. El arca del pacto, el arca de la presencia tipifica la presencia misma de Dios, es figura de la presencia misma de Dios. Entonces es como que ellos hayan agarrado la presencia del Señor y la hayan puesto como para igualarla a un Dios pagano. Casi como diciendo, eres igual, son iguales ustedes dos. O en el peor de los casos, te presentamos a ti como una ofrenda a Dagón. Mire qué terrible. Como una ofrenda a Dagón. Entonces viene el Señor y ¿cómo la vence? Dice que la estatua de Dagón cayó delante del arca. Es decir, que cayó delante de la presencia de Dios. Y dice también que su cabeza quedó sobre el umbral. Miren, hermanos, la primera cabeza que vimos era una cabeza que el Señor venció por medio de un acto que uno hace, uno recibe al Señor, ¿verdad? Uno confiesa al Señor. En esta otra, uno decide ir a las aguas y uno decide ir a bautizarse y el Señor hace la obra. El Señor nos lava, pero son acciones que al final nos toca hacer algo a nosotros, ¿verdad? Aquí es el Señor mismo quien hace la operación. Porque ahí dice el Señor, te pusiste de tú a tú conmigo. Te pusiste de igual a igual conmigo, yo te voy a cortar la cabeza, le dice. Y por eso es que cae delante precisamente de la presencia de Dios. Y por otro lado dice que la cabeza cayó en el umbral. La palabra umbral significa puerta. Y Cristo dijo, yo soy la puerta.
Y ahí cayó la cabeza, en la puerta, ahí a los pies de la puerta. Por eso también el Padre le dice a nuestro Señor Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos debajo de tus pies. Esta cabeza cayó a los pies de la puerta, que es Cristo. Entonces es el Señor mismo quien se levanta y ¡brau!, la corta. La corta. ¿Pero por qué? Porque se puso de igual a igual. ¿Sabe qué es lo que hace aquí Dios? Jesús dijo en Lucas 11:20: yo echo fuera demonios por el dedo de Dios. Entonces es el Señor mismo actuando ahí directamente en contra de esta cabeza. ¿Y qué es lo que nos trae? Nos trae liberación. Entonces déjeme poner por aquí la tercera con la ayuda del Señor. Esta es la cabeza. La tercera es la cabeza de Dagón. Y esta cabeza de Dagón, Dios la vence. Dios la vence con su misma presencia. ¿Sabe qué voy a ponerle acá? Le voy a poner, la vence en el umbral. Es decir, que la vence la puerta. Y la puerta es Cristo. Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios por eso. Mire el Señor cómo, pero es que decía al principio, el primer versículo: saliste, viniste y dijiste: voy a defender a mi pueblo. Hermano, es el Señor el que está peleando la batalla por nosotros. La tercera cabeza entonces es la cabeza de Dagón. Es doble naturaleza, doble vida. Déjeme pasar a la otra. Está en 1 Samuel 17:51. Dice entonces ahí: entonces David corrió y se puso sobre el filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató. Mire cómo lo mató: cortándole la cabeza con ella. Le cortó la cabeza con la espada. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Goliat es figura. Aquí está peleando contra Goliat, David. Esta es la cabeza de Goliat. Goliat es figura de juicio. ¿Por qué? Porque dice que su armadura era de bronce. El bronce es figura del juicio. Dice que él usaba un yelmo, se ponía un yelmo, un casco de bronce sobre su cabeza. Es decir, que esta cabeza de Goliat se protege con el juicio que lanza y también al mismo tiempo ataca con ese mismo juicio al pueblo de Dios. Y eso usted lo puede ver porque quien confronta a Goliat es David. Ahí le puse ese muchachito yo, un muchachito ahí jovenzón, ¿verdad? Si usted se pudiera acercar bien, va a ver que tiene bigotillo aquí, un poquito de bigotillo, así como los adolescentes, ¿verdad? Ya andaba más o menos en esa edad David. Pero cuando él se ofrece para ir a confrontar a Goliat, usted conoce la historia, que viene Saúl y le pone su armadura. Dice en 1 Samuel 17:38 que el casco que le puso era de bronce. David iba a ir a enfrentar al juicio y ya lo estaban enjuiciando a él. Ya le estaban poniendo y note bien, no fue ni siquiera Goliat el que se lo puso, sino que alguien de su mismo pueblo, el rey, su rey. Le estaba poniendo ahí un casco, un pensamiento. Iba a la batalla y le estaba poniendo un pensamiento de juicio. No vas a vencer, no vas a poder desplazarte bien, no vas a poder combatirlo, no lo vas a poder vencer. Y usted recordará, él al final se termina quitando toda esa armadura porque dice: no, esto no es lo mío, si yo ya sé quién soy, yo sé a lo que voy. Y eso lo puede ver usted. Esa forma de pensar, esa forma en la que David bloqueó el juicio que estaban tratando de hacer contra él antes de ir a la batalla, por la forma en que vence al enemigo. Porque dice que lo confrontó. Al final lo termina venciendo porque le corta la cabeza con su misma espada. La espada es la palabra, ¿verdad? Entonces vea, ¿cómo vence Dios, cómo corta Dios a esa cabeza del impío, que es la cabeza de Goliat, por medio de David? ¿Cómo lo hace? Lo hace con la misma espada. Recuerde, con los mismos dardos que esparciste a mi pueblo, con eso te voy a vencer, dice. Con la misma espada de él lo vence. Con la misma espada de él le cortan la cabeza. Y la espada es la palabra. Entonces cuando usted va y lee en 1 Samuel 17, versos 43 y 46, usted mira que Goliat se levanta con su casco con su yelmo de bronce a querer enjuiciar a David antes de empezar a batallar físicamente. Y le dice: muchacho, venís con palos en contra mía. ¿Soy perro yo acaso para que vengas con palos en contra mía? Pero lo estaba enjuiciando, pero David no se la quedó, hermano.
David no se achicó ahí en frente de él, sino que se la devuelve y le dice, yo vengo con palos, así como decís vos, seguramente. Pero ¿con qué venís vos? Con una espada, venís con una jabalina, venís con una lanza contra él, con eso venís contra mí, le dice él. Entonces venía un juicio del enemigo y David viene y se la devuelve con la palabra. Y después viene Goliat y le dice, la carne de tu cuerpo muerto se la voy a dar a las fieras del campo y se la voy a dar a las aves de los cielos. Y viene David y le devuelve la palabra otra vez, hermano, usted conoce la historia. Y el mismo juicio que Goliat le tiró a David, él se lo devuelve y le dice, la carne tuya es la que le voy a dar yo a las fieras y a las aves de los cielos también. Y no solamente tu carne, le dice, sino también la de todos los guerreros que te acompañan. La voy a dar, la voy a entregar a las fieras del campo y también a las aves del cielo. Mire, ¿sabe qué? Con la palabra de Dios, David enjuició a Goliat. Lo enjuició, lo venció, lo logró vencer. Entonces déjeme ponerle por acá la número 4. La 4 es la cabeza de Goliat. Y a esta cabeza, el Señor la vence por medio de la palabra, con la misma espada, con la palabra del Señor. Con eso mismo lo enjuició y con eso mismo lo venció, porque con esa misma espada le cortó la cabeza. Entonces la número 4 es la cabeza del impío, que es la cabeza de Goliat, es una cabeza de juicio. No permita que el enemigo le ponga pensamientos de que usted no puede, de que para usted no es esto, de que usted no va a poder salir adelante, de que usted no tiene llamado de parte de Dios, de que usted no se merece el perdón de Dios. No permita que esos pensamientos le lleguen a la mente. Esa es la cabeza de Goliat, la que está trabajando para que usted caiga en esa mentira. No lo permita. Dios le dijo yo ya he venido y he salido para quebrantar y herir la cabeza de la casa de los impíos. Y lo voy a hacer. El Señor está de su lado, Él lo va a ayudar. La siguiente está en el Salmo 74:14, donde dice, tú aplastaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Aquí está hablando ya de la quinta cabeza, que sería la cabeza de Leviatán. Dice, el Señor aplastó las cabezas de Leviatán. Cuando se habla de Leviatán, dice el libro de Job en el capítulo 41, verso 34, que Leviatán desafía a todo ser altivo, a todo ser orgulloso. Y dice después, él es el rey sobre todos los hijos de orgullo. Lo que la cabeza de Leviatán ministra al pueblo de Dios es soberbia, orgullo. Y eso usted lo puede ver, no sé si se verá muy bien, yo creo que ahí en su pantalla se va a ver bien. Porque en Job 41 comienza a describir cómo es Leviatán. Y entre las cosas que dice que tiene doble malla. Es como que tuviera doble vallado, doble cerco, doble protección. De tal manera de que es muy difícil acceder, ¿verdad?, para poderlo atacar. Dice que sus escamas son tan cerradas, está cubierto de escamas. Sus escamas son su orgullo, dice, y que están tan cerradas que ni siquiera el viento puede pasar a través de ellas. Eso es tremendo, porque cuando usted se va a ver lo que significa la palabra viento, se va a dar cuenta de que viene del hebreo ruaj, y usted sabe que ruaj significa espíritu, ¿verdad? Es como que estuviera diciendo ahí, las escamas que son el orgullo del Leviatán son tan cerradas que ni el espíritu, preste atención a esto. Yo sé que aquí podría decir, pero déjeme explicarle el punto. Que ni el Espíritu Santo entra. ¿Eso será porque el Espíritu Santo no lo puede vencer? Ciertamente que no. El Espíritu Santo es el Señor, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Espíritu Santo no obliga a nadie. No fuerza a nadie. ¿Qué dice la palabra acerca del Señor? Dice que Él está tocando a la puerta. Él está tocando a la puerta y llama a la puerta. Si alguien le abre, Él entra, pero si no le abren, no. Entonces, cuando alguien está siendo oprimido por el orgullo, por la cabeza de Leviatán, lo que pasa es que ese mismo orgullo le impide a esa persona reconocer su necesidad. Y como no reconoce su necesidad, no va a buscar ayuda.
No va a buscar que oren por él, no va a buscar para que lo aconsejen, no va a buscar para que lo ministren, porque está orgulloso, porque no reconoce. Esa persona quizás dirá, ¿y yo para qué voy a ir ahí? ¿Y yo para qué voy? Yo no necesito ir allí. Está lleno de orgullo, de soberbia, no reconoce su debilidad, no reconoce que está necesitado. Entonces, ¿por qué es eso? Porque sus escamas son muy cerradas. Dice también que el Leviatán lanza antorchas de fuego de su boca. En el mismo libro de Job, dice de que él estaba tan afligido, ¿verdad? Que cuando llegó un momento de tanta aflicción que él dice, deberían de maldecir el día en el que yo nací. El día en el que yo nací, los que están acostumbrados a maldecir, los que siempre maldicen, deberían de maldecir ese día. Los que siempre maldicen son los que se atreven a levantar, a despertar al Leviatán. Entonces, parte del mover de esa cabeza es que hay maldición. La persona maldice, insulta, se cree superior a los demás, se cree que es alguien que merece todo y los demás no. Se cree que él es el que debe de tener, la visión, el que debe de tener todo bajo su control y los demás no. Quiere ver las cosas como desde su punto de vista únicamente, sin tomar en cuenta lo demás. Puede ser inclusive por situaciones de amargura, envidias, conducen al orgullo o están trabajando simultáneamente y todo eso impide de que la persona busque ayuda y a la vez maldice. También dice que el Leviatán tiene corazón de piedra, duro. No dan su brazo a torcer, no se rinden delante del Señor. Y por eso el Señor, ¿qué dice el Salmo 138:6? Que a los orgullosos los mira de lejos, dice. Por eso es que entre las escamas no entra, los mira de lejos. Lo mira de lejos hasta que se rinda, hasta que ya entienda de que necesita de la ayuda de Dios para vencer a esa cabeza de Leviatán. Entonces, ¿cómo vence, cómo aplasta a Dios a la cabeza de Leviatán? Dice en Job 41:15, ahí lo puede leer en su Biblia. Ahí dice que las escamas del Leviatán son fuertes. Entonces viene el Señor en Isaías 27:1 y dice, al Leviatán lo venzo con mi fuerte espada. Tus escamas son fuertes, pues voy con algo fuerte en contra tuya también. Voy con mi espada, literalmente dice así, con mi espada fuerte. Hiero a Leviatán y mato al dragón, dice el Señor. Entonces a esta cabeza del enemigo, que es la cabeza de Leviatán, lo voy a poner aquí un poquitito más arriba para que me pueda caber el último. A la cabeza del Leviatán, el Señor también la vence con la palabra, la vence con la espada, pero es con su fuerte espada, ¿verdad? Con la palabra, con la fuerte espada, voy a poner acá, con la fuerte espada de Dios, que es su palabra. Déjeme pasar al número 6, porque sé que el tiempo nos va avanzando ahí. El número 6, ahí está el chart, el número 5 es Leviatán, que es orgullo, esa cabeza ministra orgullo. La número 6 está en Jueces 9:53 y dice, pero una mujer arrojó una muela de molino sobre la cabeza de Abimelech, rompiéndole el cráneo. Abimelech era uno de los hijos de Gedeón. Cuando el Señor da la victoria a Gedeón, ahí pelearon, ¿verdad? Yo no, por razones del tiempo voy a tratar de irme más al punto. Al final, pues, los hijos de Gedeón iban a gobernar en el pueblo. Pero viene Abimelech y comienza a armar una treta y una estrategia para quedarse él con todo el gobierno, con todo el reino. Y comienza a decirle al pueblo, a los de Siquem que estaban por ahí, miren, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que lo gobiernen 70 hombres o que solo lo gobierne uno? ¿Que lo gobierne solamente yo? Hermanos, lo que la cabeza de Abimelech ministra es división. ¿Por qué le digo yo que ministra división? Él se levanta en contra de sus hermanos. Sus hermanos eran los que iban a gobernar. Todos iban a gobernar, cada uno una parte.
Pero él se levanta en contra de todos ellos y dice, no los tomen a ellos para gobernar. No los vean a ellos, ¿saben qué? No les obedezcan a ellos, obedézcanme a mí. División. Los mata a los 70, los mata para quedarse él con todo el reino. Y es tan terrible porque en Jueces 9:23 dice que entra un espíritu de discordia por lo que hizo Abimelech. Y la discordia es no ponerse de acuerdo, la discordia es que no hay armonía, la discordia es división, Entonces la cabeza de Abimelech se mira cuando en medio del pueblo comienza a haber falta de reconocimiento de autoridad, no se comienza a entender o a vivir conforme al fluir de la autoridad, del reconocimiento de autoridad, sino que comienza a haber desobediencia, comienza a haber búsqueda de privilegios, que se quieren puestos, se quiere ser famoso uno, se quiere usurpar el sacerdocio de otro para ser visto uno. ¿Por qué? Porque la cabeza de Abimelech lo que comienza a trabajar en medio del pueblo es eso, que no haya armonía, que haya discordia, que haya división. Por eso es que el Señor, la forma en que lo vence, dice aquí que es rompiéndole el cráneo. ¡Bra! Querías dividir, dice el Señor, querías dividir, pues te divido el cráneo. ¡Bruf! Lo quiebra, le rompe el cráneo. Hablemos un poquitito entonces de cómo lo rompe. Cuando usted va leyendo ahí el contexto, encuentro el pasaje que acabamos de leer, decía ahí que una mujer desde lo alto de una torre lanza una muela de molino. Y esa muela de molino le cae en la cabeza de Abimelech y lo rompe. ¡Pra! Lo divide, lo rompe. El que quería dividir termina dividido. La muela de molino una piedra de molino sirve para moler el grano. Usted sabe, tenía el grano de trigo. Si usted mira el trigo así en semilla, el grano, usted va a ver que son un montón de semilletas, ¿verdad? Un montón de semilletas se ponen ahí en el molino y con la muela de molino se convierte todo eso que estaba conformado por muchas semillas, se termina convirtiendo en una sola harina. Ya después de que queda molido todo, ya no hay manera de poder separar aquel montón de semillas, porque ya termina siendo una sola harina, una sola masa. ¿Eso de qué nos habla? De que la muela de molino lo que trae es unidad. Lo que estaba separado, aquello que eran muchas semillas, termina en una sola unidad. Entonces la cabeza de Abimelech, la número 6, la cabeza de Abimelech, el Señor la vence por medio de una muela de molino. Y esa muela de molino es la unidad. Quería separar, te combato con unidad. Le puse ese pasaje ahí de Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 3, porque ahí está hablando de la amada, la iglesia, ¿verdad? Y ahí le dice a ella, qué hermosas son tus mejillas, le dice. El amado le dice, qué hermosas son tus mejillas. Son como 2 rodajas de granada, le dice, detrás de tu velo. Esa palabra, rodajas de granada o granadas a la mitad, es la misma palabra que usa el pasaje cuando habla de muela de molino. Es la misma palabra. Entonces lo que el Señor estaría diciendo ahí, para usar la misma palabra, es, qué hermosas son tus mejillas. Son como una muela de molino. Pero oiga bien, detrás, léalo ahí, Cantares 4:3, detrás de tu velo. ¿El velo qué es, hermano? Reconocimiento de autoridad. El que se mueve bajo el reconocimiento de autoridad, ese se mueve en unidad también. Y si hay unidad, vencemos a la cabeza número 6, que es la cabeza de Abimelech. La cabeza de Abimelech trajo división, terminó rota, dividida ella. La cabeza del enemigo, ¿verdad? Déjeme pasar a la última, que está en Jueces 5:26. Dice ahí, ella extendió la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Sísara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. Acá está hablando de aquella mujer que se llamaba Jael, y que fue ella la que logró
destruir, matar a Sísara, ¿verdad? Sísara era un enemigo del pueblo del Señor, los tenían oprimidos por 20 años, los tuvieron oprimidos, y en medio de una batalla, en medio de la persecución, porque Sísara estaba siendo vencido, huye, y en su huida, por el cansancio, llega a la tienda de Jael. Y ahí cuando llega, ella le sale al encuentro y le dice: ven, Señor, ponte aquí te voy a cuidar, te voy a cubrir. Y viene con una manta, y viene él y le pide agua por el cansancio de la batalla y de la huida. Le pide agua, pero ella le lleva leche. Usted seguramente recordará la historia, ¿verdad? Déjeme pasar a otro versículo que está en Jueces 5:30. Porque estamos hablando de la cabeza de Sísara acá. Jael desbarató la cabeza de Sísara. Pero veamos qué es lo que hacía, qué es lo que ministraba esa cabeza. Dice en Jueces 5:30: no hayan y reparten el botín, un vientre, 2 vientres para la cabeza de cada uno, un botín de vestidos teñidos para Sísara, un botín de vestidos teñidos para Sísara, un botín de vestidos bordados y teñidos, 2 vestidos bordados y teñidos para los cuellos de los saqueadores. Ahí está cantando Débora, pero hace referencia a la mamá de Sísara. Y aparece ahí la mamá de Sísara como diciendo: ¿por qué será que se tarda Sísara? ¿Por qué no viene de la batalla? ¿Por qué no viene victorioso? ¿Qué será que no se oye en sus carros regresando? ¿Por qué será? ¿Será que están repartiendo el botín? ¿Será que están repartiendo un vientre, 2 vientres para cada cabeza? ¿Será que están repartiendo un botín de vestidos teñidos para Sísara? ¿Vestidos bordados, teñidos para los cuellos de los saqueadores? Entonces, el mover de la cabeza de Sísara va en contra de los vestidos bordados y teñidos. La palabra que usa ahí en el original es la palabra hebrea rikmah, y esa palabra quiere decir vestido de muchos colores. Vestido de muchos colores. Es importante que recuerde que fue Jael la que lo venció. Fue Jael la que desbarató su cabeza con aquella estaca y con el martillo. ¿Verdad? No lo voy a olvidar. ¿Por qué es importante eso? Que no lo voy a olvidar, porque ahí vamos a ver cómo los vence al final, cómo vencen a esa cabeza al final. Mire, le voy a decir algo antes de pasar al siguiente verso. Cuando Sísara llega a la tienda de Jael y entra en la tienda de Jael, y ahí Jael le da su lechita, ¿verdad? Él le dice, presta atención acá, él le dice: vete para la entrada de la tienda, salte de la tienda y vete para la entrada. Y si alguien pasa y te pregunta: ¿hay alguien allá adentro en tu tienda? Tú respóndele que no hay nadie. Respóndele que no hay nadie. Ahí está oculta la administración de Sísara. ¿Sabe por qué? Porque la tienda yo la quisiera ver como figura del templo, como figura de la casa de Dios. Y viene esta cabeza de Sísara y le dice a esta mujer que es figura de la iglesia: salte del templo, salte, vete a la entrada, quédate afuera, no entres a recibir la palabra, no entres para que el Señor no te ministre. Y no solamente hagas eso, le dice, sino que cuando estés afuera, cuando no te estés congregando, cuando no estés yendo a los cultos, si alguien te pregunta: ¿hay una cabeza del impío adentro de tu casa? ¿Hay algo del enemigo adentro de tu casa? Respóndele que no. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Si tienes pecado oculto y te preguntan y el Señor te dice: ¿por qué no lo sacas? Tú dile que no hay nada, tú dile que no hay pecado. Esconde el pecado. Miren, hermanos, ¿por qué Sísara, por qué la cabeza de Sísara ministra para que haya pecado oculto? ¿Por qué ministra para que nos salgamos de la iglesia, para que no nos congreguemos? Recuerde lo que andaban buscando ellos: vestidos bordados teñidos, vestidos de muchos colores, dice el original. Y se los iban a poner en los cuellos de ellos. En los cuellos de ellos. Recuerde que en el cuello está la voluntad. Ahí está. En el Salmos 45:14 da una luz. Ahí está hablando, en esta versión está hablando de que presentan a la amada del rey. La llevan como en un cortejo de damas de honor. Leamos el verso, dice aquí: vestida con los mejores vestidos.
Esa frase es la misma palabra rigma, vestido de muchos colores. Vestida con los mejores vestidos, es presentada ante ti, ante el rey, seguida por sus jóvenes amigas, las damas de honor. Si va a un cortejo de damas de honor, yo lo que veo ahí es un cortejo de bodas. Llevan a la novia con sus mejores vestidos para encontrarse con el rey, para encontrarse con el amado. Y va ahí con toda la escolta de las damas de honor. Yo lo que veo ahí es una escena de bodas, pero va vestida con un vestido de muchos colores, de muchos colores. Fíjese que en el mismo contexto del mismo Salmo 45, en el verso 11 dice, el rey desea su hermosura. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que tenemos que adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Y alguna versión dice, con vestidos de santidad, adoremos al Señor con vestidos de santidad. Entonces ese vestido de muchos colores es el vestido de santidad, es lo que le da la hermosura a la iglesia, a la amada. En el mismo Salmo 45, en el verso 13 dice, radiante estás, ¿pero dónde? Dentro del palacio, dentro del templo. ¿Qué le dijo Císara a Jael? Salte de la tienda, salte del templo, quédate allá afuera. Viene el Señor y dice, no, es adentro del templo donde te ves radiante, donde se te pone esa vestidura de santidad, que es una vestidura como de muchos colores. Hermanos, ¿qué le quiero dejar con esto ya para terminar? El vestido de santidad sirve para ser aprobados en el día del arrebatamiento. El vestido de santidad sirve para que podamos ser parte de la novia, de la iglesia que se va a casar. El vestido de muchos colores es ese vestido de santidad. Por eso el Señor la mira radiante ahí, el rey la mira radiante porque va con aquella vestidura de santidad. Y es una vestidura como de muchos colores, dice el original. La administración de la cabeza de Císara es quitarnos esa vestidura. Por eso decía, están repartiendo vestidos de colores y se los ponen ellos, se los ponen en el cuello. ¿Cómo logra Císara hacer eso? Sacándonos del templo y llevándonos a un punto en el que no reconozcamos el pecado oculto, sino que lo ocultemos. Cuando te pregunte alguien, si hay alguien adentro de tu tienda, de tu casa, dile que no hay nadie. Y ahí estaba Císara metido, hermano. Pecado oculto. Entonces, por medio del pecado oculto, por medio de una vestidura manchada, sucia, la cabeza de Císara nos quita ese vestido radiante de hermosura que es la santidad, ese vestido de muchos colores. Lo que Císara quiere hacer es que la iglesia se quede a la tribulación y la gran tribulación. Lo que quiere Císara, la cabeza de Císara hacer es que la iglesia no sea aprobada en el tribunal de Cristo, que se quede a la tribulación y la gran tribulación. Entonces, ¿cómo la vence? ¿Cómo la vence? Porque ahí Jael es figura de la iglesia. ¿Cómo la vence Dios a través de la iglesia? Dice que lo durmió. Él le pidió agüita, pero Jael no le dio agüita. Aquí estamos hablando de la cabeza de Císara. No le dio agua, sino que lo que le dio fue leche. Y cuando le dio leche, dice que se durmió. Entonces, ¿cómo se vence a la cabeza de Císara? Durmiéndole. ¿Cómo se vence a la cabeza de Císara? Durmiéndolo. ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Pablo? Por tanto, no durmamos como los demás, los que se duermen. Las vírgenes que cabecearon se quedaron. Estaban esperando al novio y quien llegó fue el esposo porque ya venía casado, se durmieron. Entonces Císara lo que quiere hacer es que nos durmamos. ¿Cómo? Saliéndonos del templo, que no nos congreguemos. ¿Cómo quiere que nos durmamos Císara? Teniendo pecado oculto, vestiduras sucias. Así nos duerme él. Pero viene Jael y dice, tú me quieres dormir a mí con los mismos dardos que me quieres vencer a mí, te voy a vencer yo a ti en el nombre de Jesús, te voy a dormir, le dice. Y le da leche. La leche es la palabra, hermano. Lo duerme. Y no solamente eso, sino que también le dice, esto es lindo, hermano.
Esto es lindo, porque lo que quiere hacer Císara, ¿qué es? Que salgamos reprobados en el tribunal de Cristo, para que nos regresen a la tribulación y la gran tribulación, y aquí a la persecución y todo lo que usted sabe que vendrá. Entonces viene ella y le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Que yo me quede aquí en la tierra? ¿Quieres que yo no me vaya en el arrebatamiento? ¿Eso es lo que tú quieres, cabeza de Císara? ¿Eso es lo que tú deseas hacer conmigo? Te voy a decir algo. La palabra del Señor dice que con los mismos dardos que me atacas a mí, te voy a vencer en el nombre de Él. Y viene ella, agarra el martillo y agarra la estaca, y aquel que quería hacer que ella se quedara en la tierra, termina siendo él clavado a la tierra, lo clava a la tierra, hermano. Ella lo clavó a él, lo clavó a la tierra. Y así venció a la cabeza de Císara. Y seguramente pues tuvo su vestidura de colores para poderse presentar delante del rey. La última, la séptima, mire, ahí está Císara en su cuello los vestidos de colores que le tocan a la iglesia. Eso es lo que quiere, arrebatarnos la aprobación del día del arrebatamiento. ¿Para qué? Para dejarnos en la gran tribulación. Son 7 cabezas del impío, de la cabeza del impío, que quieren trabajar de diferentes maneras para hacer que la iglesia sea dañada, sea menguada, que pierda fuerza, que no alcance las bendiciones de Dios. Pero el mismo Señor dice, salí y vine para liberarte, pueblo mío, yo voy a herir la cabeza de la casa del impío, dice nuestro Dios, para vencer a cada una de esas ministraciones, en el nombre de Jesús. Déjeme hacer una palabra de oración. Sé que el tiempo nos ha avanzado un poquito, pero quiero hacer una palabra de oración y quiero pedirle que me acompañe también a usted. El Señor nos quiere bendecir, Él nos quiere ayudar, Él sale por nosotros a la batalla para quebrantar a todos esos moveres de esas cabezas del impío en el nombre de Jesús. Él lo quiere hacer. Sépalo, recíbalo y créalo, porque Dios le quiere ayudar. Sé que a veces no miramos claro, pero Dios está en el fluir, en el momento. Ahí está Dios ayudándonos también. Créale, tenga fe. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hemos compartido tu buena palabra. Sabemos que tu buena palabra siempre es enviada por ti, Señor, para cumplir un propósito en tu pueblo. Y Señor, en esta oportunidad sabemos que ese propósito lo vas a cumplir. Tu palabra ha dicho hoy que tú has salido, Señor, y has venido para enfrentar al enemigo que se ha levantado en contra de tu pueblo. Y yo lo creo firmemente, Señor. Yo sé que has salido para quebrantar y que se cumpla aquello que decía ya al principio en Génesis. Vas a aplastar la cabeza de la serpiente. Vas a romper las cabezas del impío, Señor. Yo sé que tú vas a vencer en medio de tu pueblo. Dale fuerza a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo, los que no han reconocido al Señor, que puedan darse cuenta, Dios mío, que su cabeza está hirsuta en este momento y que tú puedes ordenar su cabeza, su cabellera para darle santidad. Permite, Señor, que conozcan tu salvación, tu plan de salvación, y que de esa manera puedan venir a ti y recibir la vida eterna. Haz el milagro del nuevo nacimiento en cualquiera que esté escuchando este mensaje y quiera recibirte como Señor y Salvador. Si hay alguien que quiere recibir al Señor como su Salvador y como su Señor, dígale, abro mi corazón. Dios mío, abro mi corazón, confesando que soy pecador y confesando que he fallado contra ti. Te pido que hagas el milagro del nuevo nacimiento en mí. Permíteme, Señor, que a partir de este día yo sea distinto, que sea distinta, dirán las hermanas, para que ese milagro del nuevo nacimiento se dé en mí, se cumpla. Yo reconozco, repita conmigo, yo reconozco que Jesús es el Señor y que murió por mí, pero también he aprendido y reconozco que al tercer día el Espíritu Santo de nuestro Señor lo levantó de entre los muertos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a vencer a cada una de estas cabezas, a cada una de estas ministraciones del impío en el nombre de Cristo. En tus manos estamos y sabemos que tenemos la victoria. El pueblo del Señor dice, amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga y nos vemos en el próximo culto, el día viernes. Que el Señor le bendiga grandemente.